Bueno, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tardes o noches a la hora que estén viendo esta entrevista. Hoy nos encontramos con la licenciada en psicología, la licenciada Sonia Patricia Manríquez López, egresada de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Un gusto tenerla con nosotros hoy, licenciada. Muchas gracias, Manuel, por la invitación a esta entrevista. Bueno, como ya lo mencionábamos al principio, la temática consta hablar acerca de los prejuicios y estereotipos, platicando principalmente una de las variables que involucran el desarrollo de estas problemáticas, que es básicamente el racismo. Sin embargo, en base a su experiencia, licenciada, ¿usted cómo definiría los conceptos de prejuicios y estereotipos? Los prejuicios son lo que la persona define a través de las cosas que ha aprendido, ¿sí? Qué tanto, por ejemplo, puede aceptar o qué tanto cree que tiene ella en comparación con los demás, ¿sí? Y los estereotipos, pues, ¿cómo se cataloga esa persona? ¿Cómo se siente? ¿Cómo es? O sea, por ejemplo, si se siente más que los demás o menos que los demás, ¿sí? ¿Cómo se siente por ejemplo, se siente superior? Llamémosle de esa manera. Claro, por supuesto, y que podemos afirmar también que los prejuicios son aquellos que construyen los estereotipos, ¿no? Teniendo en Así es, cuenta los argumentos que nos acaba de brindar, que el prejuicio es básicamente la opinión y los estereotipos son los rasgos de la persona, ¿no? así es. Sin embargo, pues esto deriva a través de diversos indicadores, como por ejemplo, produce los ataques, los rechazos a los grupos sociales, entre muchos otros. Sin embargo, ¿de qué forma afectan estos conceptos al bienestar de un individuo actualmente? Sí afecta, ya que eso determina su comportamiento dentro de la sociedad, cómo va a ser la manera de socializar. Tú me comentabas que la situación era el racismo. Muchas veces estos prejuicios y los estereotipos van directamente hacia el racismo porque afectan al individuo creyéndose superior en un momento dado, ¿sí? Por ejemplo, quien lo provoca ese racismo, quien lo siente, se siente superior a la otra persona, al otro individuo, puede ser por cuestiones de raza, pues cuestiones de género, de dónde vive, qué estudios tiene, pero normalmente es cuestiones del lugar donde vive. Claro, y que a partir de ello, pues también podemos retomar las consecuencias que derivan esos efectos, ¿no? Así es. Esto, lo que deriva principalmente es la desigualdad, ¿no? La desigualdad hoy en día en el género, y para ello, pues, ¿quiénes son los individuos más afectados, el hombre o la mujer? En este caso, las mujeres, si estamos hablando de género, las mujeres son más afectadas, ya que socialmente siempre se ha creído que la mujer es la que debe de quedarse en casa, que no debe de trabajar, que no debe de seguir superándose o estudiando. Ahorita en la actualidad ya esas situaciones son menores, pero aún así sigue prevaleciendo. ¿Sí? De que la persona, las mujeres como tal no pueden hablar, hay lugares donde tienen prohibido hablar, ¿sí? Si un hombre o si un adulto, si un hombre no se los permite, no pueden tener su propia opinión, siempre están calladas, sumisas. De hecho, ahora dicen que las mujeres son más rebeldes, porque antes eran las mujeres sumisas, calladas, lo que dijera el papá o el esposo o el hermano era lo que se hacía. De hecho, también en lo que son los trabajos dentro de la escuela, también se ve mucho el problema de género. Claro, y básicamente eso se ve orillado a las creencias que la mayoría de las personas tiene. Así Digo, es. nosotros como jóvenes pues tenemos una ideología más diferente, pero no por generalizar, pero la mayoría de personas que rodean más de los 50 años pues tienen otra noción más, ¿cómo se le puede decir? Más fija, que no la pueden Así cambiar es. de plano y a través de ello pues básicamente es lo que genera a veces el rechazo a las mujeres, ¿no? Implementando como aquellas normas donde dicen la mujer tiene que estar en casa y el hombre tiene que estar trabajando. Así es.
De hecho, te comento, Manuel, que las, esas creencias son aprendidas, ¿sí? Se van aprendiendo de generación en generación, como comentas, las personas mayores ya lo tienen más arraigado porque es lo que han aprendido. Es lo que les enseñaron sus padres y lo que los abuelos le enseñaron a los padres, ¿no? Y así viene. Incluso, como te comentaba, hubo un momento en que las mujeres pues no se les permitía estudiar. De hecho, los primeros colegios nada más aceptaban a puros hombres, de hecho mujeres no. Había mujeres que incluso se vestían de hombres, se disfrazaban de hombres para poder estudiar, porque no había no se les permitía, porque como tú comentabas, la mujer nada más era para atender al marido y nada más, ¿no? Eso es lo que debían de aprender, a hacer de comer, a lavar, a planchar, a atender a los hijos, a mantener contento al esposo y eso era todo. Claro, desde luego. Entonces, a partir de ello, ¿usted considera que las ideologías se forjan desde casa o las puede ir aprendiendo desde cualquier otro entorno? Principalmente se forjan en casa, ¿sí? El ser humano cuando nace es como una computadora, no trae ninguna paquetería, nada, ¿no? O sea, viene limpia. Todo lo demás se le va poniendo. En este caso nosotros igual, todas las conductas son aprendidas desde, desde los padres, que son los principales cuidadores del menor. Van aprendiendo si en este es un ejemplo, si en ese lugar donde nace ese pequeño, los padres, pues permiten platicar a ambos y permiten escuchar al niño, el niño va a crecer con una autoestima diferente, con una capacidad de entender tanto que todos somos iguales y que tenemos los mismos derechos y, y eso le va a ayudar a generar ese cambio en su perspectiva. Pero si al contrario, ese pequeño nace en una familia todavía eh, con aprendizajes antiguos, llamémosle de esa manera, o tradicionales, una familia tradicionalista, van a pensar, supongamos, si es niño, pues que él tiene el derecho a hablar, ¿sí? Que él por ser niño, pues no va a lavar, no va a planchar, no va a hacer nada, nada más va a jugar y eso, y que tiene derecho a mandar, y más a sus hermanas, por ejemplo, a la mamá, porque el papá llega, puede ser que sea el que manda, que a la hora de comer, pues todos calladitos, o sea, es una manera, como te digo, son cosas aprendidas desde casa. Claro. Y qué digo, de acuerdo con estadísticas del INEGI en México, existen más de 61.5 millones de mujeres, las cuales el 63% de este género, pues, han sufrido hasta de violencia, maltratos, tanto Así es. psicológico, tanto verbal como físico, ¿no? Entonces, bueno, esa es una situación muy, eh, un poco ¿cómo? Lamentable. Lamentable exactamente, Así cómo es. esto se ha forjado a través de tradiciones, o sea, tradición familiar de que la mujer pues se tiene que someter a hacer tal actividad y no conllevarse a expandir sus conocimientos. Así Entonces, es. bueno, eh, otra pregunta, a través de todo lo que hemos argumentado actualmente, ¿por qué los rasgos sociales son considerados como factores claves en el desarrollo de los prejuicios y estereotipos? El- la sociedad marca mucho la manera del comportamiento del individuo. Por ejemplo, en una sociedad donde no sé, por ejemplo, un ejemplo, en lo que es el racismo. Dentro de una sociedad donde no se permite que la persona venga, por ejemplo, llamémosle, de la ciudad, viene de provincia. Muchas veces los ven de una manera como inferior, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no tienen los mismos estudios, por su color de piel, por sus rasgos. Entonces, les cuesta mucho trabajo acostumbrarse, porque nosotros mismos como que les vamos cerrando las puertas, ¿sí? No les vamos permitiendo que esa persona pueda sentirse en familia, llamémosle así, ¿no? Sentir parte de esa sociedad. Entonces la sociedad es la que
rige muchas veces esos estereotipos, como qué tanto se permite y qué tanto no está permitido, o qué tanto sí vamos a aceptar o qué tanto no se va a aceptar, ¿no? Claro, y a partir de ello, pues es donde nosotros de alguna forma interpretamos diversas ideologías ante esa persona, ¿no? Así es, Porque, por ejemplo, una persona que tiene tatuajes, pues la mayoría de personas la va a decir que es un delincuente, así es, cuando la realidad pues, es otra cosa muy diferente, ¿no? Y es donde surge esta variable del racismo, ¿no? Como bien lo mencionamos, que básicamente el racismo pues, es la idea de superioridad de una raza sobre otra, ¿no? así es, Y la segregación de los grupos considerados como inferiores. En este caso, como usted lo mencionaba, cuando una persona llega de provincia, pues nosotros le podemos decir, ay, tú no tienes voz ni voto porque eres indígena, ¿no? Por ejemplo, así o porque es, eres chino. Digo, comúnmente los chinos en tiempos de los 80s, 90s, fueron una de las razas más discriminadas. así Entonces, es, digo, hoy actualmente pues, ya no se ve tanto ese tipo de casos, ¿no? Estamos en pleno siglo XXI, entonces ese problema pues, ya se ha reducido a mayor rasgo, pero pues aún así esa idea de superioridad surge a través la, del forjamiento de ideologías que nosotros vamos implementando conforme pasan los años en la sociedad. Pero, ¿de dónde cree que surge esta idea de superioridad en los individuos? Bueno, por ejemplo, aquí en América surgió cuando fue la colonización, ¿sí? La colonización o el descubrimiento, llamémosle así. Cuando surge la colonización, ¿qué traen, por ejemplo? Vienen los españoles, traen a personas de África, ¿sí? Y se crea tres tipos de raza, que es la blanca, que serían los españoles en ese tiempo, los negros, que eran las personas que venían de África, y los nativos, que eran los indígenas. Ajá. Entonces, se crean de esas tres razas empieza a haber la mezcla de razas que podríamos llamar, por ejemplo, mulatos, criollos. Ajá. Entonces empieza a dar, por ejemplo, que los negros solamente servían para hacer los trabajos más pesados dentro de la Nueva España, ¿sí? Incluso, por ejemplo, la gente que nacía aquí, por ejemplo, hijos de españoles nacidos en España, todavía tenían más oportunidades de destacar aquí en México, o la Nueva España, llamémosla así, que los mismos españoles nacidos aquí en el continente americano. De hecho, a ellos se les llamaba criollos, ¿sí? Y no tenían los mismos derechos, nada más por el simple hecho de nacer en la Nueva España. ¿Sí? Y así pues ya venían lo que eran las castas, que tenían menos derechos todavía. ¿No? Al final, pues la gente negra pues era la que de plano no, nada más servía para los trabajos rudos, ¿no? Y no tenía ni voz ni voto. Por ejemplo, eso sucedió aquí en México, aquí en la Nueva España. En Europa también surgen situaciones de racismo. La principal fue los años 30, 40, que fueron los nazis. No sé si recuerdan los nazis. Recuerdo. Provoca una situación muy grave, llamémosle de esa manera, con los judíos, y surge el holocausto. Ellos sentían que era la raza predominante, que era la raza pura, y que, por ejemplo, los judíos eran personas que no tenían por qué estar viviendo, ¿sí? Nada más es por el simple hecho de ser judíos. Y los trataba mal, hubo muchos muertos, de hecho, les Claro. hacían las peores cosas. ¿Por qué? Porque tenían enojo, tenían aberraciones, les molestaba nada más. Ahora sí que les molestaba su presencia, llamémosle así. Esos han sido los casos más graves, pero todavía, como dices, en nuestros tiempos, hay mucho racismo todavía en nuestro país y en todo el mundo, la mayoría. Claro, y retomando el tema de los nazis, creo que es un tema que pues es como el factor clave en el desarrollo de esta problemática, de Así esta es, variable, porque digo, o sea, como usted lo menciona, pues los
judíos eran los menospreciados por los nazis. Entonces sí, o sea, los encerraban en cámaras, sobre todo, y los asesinaban en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Entonces, ¿qué digo? A partir de ello, como usted dice, pues este problema se ha expandido conforme van pasando los años, aunque ya no es muy notorio, pero sí se sigue interpretando este problema hoy en nuestros días. Por ejemplo, en México hay 5 estados con mayor caso de racismo. Esto, de acuerdo con el INEGI, en Puebla consta de el 28.4% de la población pues sufre de racismo, ¿no? Y pues le sigue Colima con el 25, con el 23.6, Guerrero con el 23.1, Oaxaca con el 22.9 y con Morelos, que es el 22.4. Entonces, bueno, consta que este tipo de problemáticas, pues sí, digo, lo vuelvo a mencionar, se ha expandido conforme van pasando los años a través de diversas ideologías que nos van forjando el tiempo. Inclusive hasta el gobierno incita de alguna forma a Mm, menospreciar este tipo de personas. Sobre todo, yo lo platicaba en un tema de investigación previamente, los gitanos. Los gitanos hoy en día en México han sido discriminados por su vestimenta y han sido catalogados también como delincuentes. A través de ello, pues bueno, esta ideología, pues le digo, se ha forjado a través de los años y esta raza hoy en día en México, pues ha sido muy excluida. O sea, así es. digo, lo hemos notado en nuestro entorno y digo, es algo que es lamentable para el desarrollo de esta sociedad actual. Sin embargo, ¿usted piensa que con implementar creencias va a cambiar la ideología de las personas conforme a este problema? Sí, yo siento que podríamos hacer un cambio desde casa, ¿sí? ¿Por qué hablar con nuestra familia, implementar, no reír, ¿no? Yo siento que a veces, eh, el que nosotros mismos provoquemos ese racismo en la escuela, en la calle, ¿sí? Incluso hasta en la combi, ¿no? O sea, va alguien que, como tú comentabas hace rato, ¿no? Una persona con tatuajes y le vemos feo, ¿no? Desde ahí empezamos a tener esa creencia o esas ideas, ¿no? Ay, bueno, a lo mejor se droga, ¿no? Está robando, o sea, salió de la cárcel, siendo que a lo mejor lo hace por modo, porque le gusta, ¿no? O sea, ir quitándonos todos esos estereotipos que no nos están sirviendo de nada. Tú lo comentaste hace rato que ha sido grave la situación que se ha vivido en todo el mundo. Pero imagínate que ahora ya no es nada más con personas de diferente país. Ahora ya lo estamos viviendo hasta en personas del mismo país, de las mismas lugares donde vivimos, ¿no? Se da mucho eso. Llegan a la escuela y nada más por el simple hecho de que hablan diferente, pues ya no les hacemos caso, les hacemos la ley del hielo, ¿no? No le hables, ¿sí? Trátalo, no le hables o no te juntes con él, les empezamos a criticar y eso hace que la persona se sienta cada vez más alejada, ¿no? La vamos aislando. Entonces, si comenzamos cada uno de nosotros poniéndolo en práctica, en primera con uno mismo, después con nuestra familia, con nuestros amigos o dentro de la sociedad, podríamos empezar a hacer un gran cambio. Claro, y a partir de ello, nosotros como nueva generación sería correspondiente a responsabilizar este tipo de ideologías. Porque digo, para mí, a través de mi punto de vista, pues las personas que, pues, como lo mencionábamos al principio, que tienen más de 50 años, pues ya su creencia, su ideología ya va a ser fija, ya es imposible que la puedas cambiar, pero nosotros pues, nos corresponde esa tarea más bien, ¿no? Eh, Así es. y digo que una de las soluciones, digo, a lo mejor no podemos cambiar la ideología de todos los seres humanos, pero sí podremos implementar normas para poder evitar este tipo de problemáticas, ¿no? Pero bueno, hoy en día, pues hemos visto que estos problemas a través de este sistema de gobierno, pues han quedado mucho a la deriva, ¿no? Esto también hay que hablar básicamente del capitalismo. El capitalismo ha sido un factor muy importante en la sociedad actual porque la ve como una sociedad esclavizada. O sea, no importa Sí. si tú eres
si tú eres de raza afroamericana o eres indígena, chaparrito, gordito, te van a, te van a ignorar por completo tus problemas o tus necesidades. Y a partir de donde surge esta lucha de clases, lo decía Karl Marx en su momento, el creador del socialismo científico, que la lucha de clases es primordial para la exigencia de nuestros derechos, ¿no? Como seres humanos en la sociedad. A través de ello, pues bueno, consta que hoy en día, pues como ya lo mencionó anteriormente, pues que los problemas que surgen a través del racismo, pues son cada vez menos notorios, pero se siguen interpretando, ¿no? Entonces, Así es. bueno, la verdad es que este tipo de argumentos sí son muy importantes para poder realizar diversas soluciones o implementar, ¿no? Una noción más allá que pueda eh, de alguna forma servir de algo, ¿no? Para esta sociedad Así es. que decimos, pues bueno, no podemos cambiar la creencia de los demás, pero sí podemos implementar normas ante esta problemática, ¿no? Sobre todo, apoyar a las personas de más de 18 años que, como usted lo mencionó, son discriminados con el simple hecho de llegar a una escuela y que te digan, ah, es que él es morenito, no se junten con él. Inclusive también sé que deriva los problemas que surgen a través de sus familias, que se va haciendo como una especie de fama a su familia, ¿no? De que, ay, no se junten con él porque su papá es narcotraficante, por ejemplo, Ujú. ¿no? Entonces también eso, pues es algo muy triste que se puede ver hoy en día en el ser humano y que sobre todo lo lleva al aislamiento social, ¿no? Llega a la Así es. depresión, desde luego. Entonces, digo, hoy la sociedad hoy actualmente se ha visto corrompida, lo decía Nietzsche, se va llenando un estado lleno de mentirosos e ignorantes, ¿no? Eh, pero pues bueno, ¿qué conclusión nos podrá dar a través de esta entrevista, licenciada? Mira, la verdad, el racismo es un problema social que nos afecta, creo que a todos. Tú decías algo muy importante. Es necesario o urgente ya implementar nuevas normas de convivencia que nos ayuden a evitar seguir con esta situación del racismo. Por ejemplo, eh, dentro de las escuelas, si yo veo, yo antes te decía, empezamos por uno mismo. Si yo veo que, por ejemplo, a mi compañero le hacen bullying, ¿no? Claro, Pues no reírme, o sea, no entrar en la broma, o si pensamos que es una broma, porque muchas veces, pues es una broma, ¿qué le puede afectar? No sabemos tratar de ser empáticos con los demás, ponernos en los zapatos del otro y ver cómo me sentiría yo de que me trataran de esa manera, ¿sí? No entrar en esas bromas, no permitirlo, ¿sí? Dicen que decían por ahí, ¿no? El que se ríe se lleva. claro, Evitar esas situaciones. Por ejemplo, pues si los demás no le hablan, pues ¿por qué yo no? Tratar de conocerlo. Igual y me llevo una sorpresa que es alguien que me gusta como es, ¿sí? Tratar de evitar no ser parte de ese racismo, evitar por ejemplo, pues saludar a la gente, el día que por ejemplo, decirle a los niños, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto en el kinder, nada más con el simple hecho del kinder, ¿no? No le hables a ese niño porque pega. Empezamos a poner etiquetas claro, y quitando esas etiquetas a la gente, que porque pega, que porque es el grosero, que porque, o sea, a lo mejor ese niño se está defendiendo, se siente como defendiéndose de que lo tratan mal. Nosotros no sabemos qué está sucediendo en ese niño, por qué se siente aislado. Y muchas veces el sentirse aislado empiezan a surgir nuevas formas de defensa en el ser humano, ¿no? Entonces, desde ahí, evitar generar prejuicios y evitar nosotros también entrar en esa manera, ¿no? ¿Por qué no, si estamos dentro de nuestra familia y alguien tiene ese tipo de prejuicios, también aclarárselos con cariño, pero si decirle eso, no, lo que me estás comentando no está bien? Esa es la claro, manera de que podemos ir empezando a cambiar esas situaciones, porque hay muchos tipos hay 4 tipos de racismo que afectan a las personas, ¿no? Que sería
pero uno de ellos es el que tal vez estamos en contra del racismo y también generamos un racismo hacia esas personas que lo provocan, ¿no? Claro, Porque no le hablo, ¿sí? Ah, no, él es racista, yo no le hablo. O le pongo cara o le hago la ley del hielo por racista. Estoy siendo también racista. sí, Nada más, o sea, ¿estás de acuerdo? Entonces, o si supongamos, si él no entra en mi grupo de personas, aquí nada más nuestra bolita de amigos o nuestro grupo familiar, y ya de ahí los demás no los hacemos caso. Nos ayudamos entre todos nosotros, pero a él no le ayudamos. También estamos siendo racistas. Ajá. O nada más por, como comentabas, ¿no? Nada más porque todos nuestros amigos tenemos ojos azules, ¿no? Por ejemplo sí. o, o nos gusta jugar básquetbol y como a él no le gusta o él juega voleibol, pues no. Aquí nada más nosotros somos los superiores. O sea, que querernos quitar esas ideas que en lugar de ayudarnos, nos perjudican socialmente. Claro, y que a partir de ello estos factores son como los métodos de diversión de todo grupo social, ¿no? Que porque, Así ay, es es. que no te sientas atacado porque eres nuestro amigo, se la quitan con eso, es una, como Así una es. solución parcial, de cierta forma, con el único fin de no querer, ¿cómo se dice? De alguna forma, eh, afectar a ese individuo, ¿no? Sino que al contrario, pues sí lo afecta, o sea, de Claro. cierto modo lo afectas Así y es. dices, es un caso que comúnmente se da hoy en día en los grupos sociales, como usted lo mencionaba, a fin de broma, ¿no? Tomarlo como una broma, tomarlo como un chiste nada más, pero lo que no te das cuenta es que a través del interior de la persona lo afectas tanto moral como, la afectas tanto verbal como físicamente, ¿no? Digo, hubo una época, no sé si usted recuerda la época del cutting, que básicamente eso se derivó a través de la depresión del individuo, ¿no? A través de sentirse aislado de la sociedad, ¿no? Por ser Así es. gordito, ser morenito, pero digo, al final del día, este problema pues se ha ido acabando conforme pasan los años y que bueno, existen hoy en día diversas organizaciones que se dedican a solucionar este tipo de problemas, pero no de lo todo eficiente. En mi punto de vista no es muy eficiente este tipo de organizaciones porque no toman el problema a profundidad, no se expanden. Entonces, como usted lo dice, estamos a Ujú. tiempo de acabar con este tipo de problemáticas, implementar normas para la solución de estos conflictos sociales. Así es. Bueno, para despedirnos, pues esperamos que se haya sentido a gusto el día de hoy en este recinto. Fue de un agrado tenerla en esta entrevista, sobre todo porque, bueno, al ser especialista en el tema, pues contribuye mucho a este tipo de soluciones que pueden servir en un futuro. Muchas gracias por invitarme, Manuel, y es un gusto estar en esta entrevista. No, gracias a usted, desde luego, gracias por su tiempo y dedicación a este recinto. Esperemos que nos podamos ver pronto en alguna otra entrevista, un podcast, también podemos elaborar un podcast. Y bueno, ya sería todo, licenciada. Muchas Muchas gracias. gracias. Gracias a ti, Manuel.